En este video les daremos una presentación sobre lo que es el capítulo 3 de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Mi equipo está conformado por una servidora Martínez Olivares, Semi Gwendolí, Cermeño Aguilar, Fernanda Lloret y Portes Félix, Karel y Andrea. El artículo 4 dice: son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón y el trabajador. Fracción número 1 del artículo 42. La enfermedad contagiosa del trabajador. Esto quiere decir que si un trabajador contrae una enfermedad contagiosa, no está obligado a prestar sus servicios y pues obviamente el patrón no tiene la obligación de pagar el salario durante el periodo que tuvo de enfermedad. Un ejemplo sería, por ejemplo, un trabajador que se contagia o que se le diagnostica varicela, lo cual es una enfermedad que se puede pegar, y el trabajador debe ausentarse para recibir un tratamiento y así que no contagie a sus compañeros. Durante este tiempo el trabajador no recibe salario, pero pues tampoco pierde su empleo. La fracción número 2 dice: la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Esto quiere decir de que si el trabajador sufre una incapacidad temporal debido ya sea a un accidente o enfermedad, pero que no está relacionada con la empresa, que no pasó en el horario que el trabajador pues realiza sus actividades, se debe suspender la obligación se suspende la obligación de trabajar y de pagar el salario. Un ejemplo sería, por ejemplo, no sé, un trabajador que se fractura o algo, pero ya no está, pero cuando le pasa eso ya no es dentro del trabajo o dentro de su horario, pues obviamente el trabajador no va a poder asistir durante varios días o le van a dar alguna incapacidad, por lo cual durante este periodo no recibe su salario, pero mantiene su puesto de trabajo. Un ejemplo sería, tengo un conocido que él se dedicaba a tipo mantenimiento, pero pues él tenía su área asignada en la que pues él tenía que desarrollar sus actividades. Una vez ya se había acabado, creo que su hora laboral ya había salido, y pues iba caminando y no sé qué vio, no sé si vio una puerta, algo así, pero tenía que cortar algo. Esas cosas que le salen chispitas, no sé, algo así. Pues se detuvo, ya iba saliendo, vio eso, y dice, no, pues lo voy a arreglar, ¿no? Pero pues no era su obligación hacerlo, y aparte pues no era el área, lo que él quería arreglar no pertenece a su área. Entonces lo estaba arreglando, y cuando le estaba dando mantenimiento, le cayó algo en el ojo, pues, lo cual hizo que su ojo lo perdió. No sé si lo perdió o dejó de ver, pero el chiste le pasó algo de eso, y pues la empresa, en vez de hacerse responsable, creo que no sé si lo despidió porque pues era algo que en sí no le correspondía o no le tocaba hacer. Fracción número 3. La prevención preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutaria. Si un trabajador es detenido y encarcelado previamente, pero luego es absuelto, se suspende temporalmente la obligación de trabajar y de pagar el salario. Si el trabajador actuó en defensa del patrón o sus intereses, el patrón deberá pagar los salarios no percibidos. Un ejemplo sería, un empleado es arrestado bajo la acusación de robo, pero después de un juicio es absuelto porque actuó en los bienes de la empresa durante un asalto, lo cual el patrón deberá de pagar los salarios del periodo en que estuvo encarcelado el trabajador. Fracción 4, que dice el arresto del trabajador. Una explicación sería si, por ejemplo, un trabajador es arrestado por cualquier motivo, ya sea pues por un robo o algo que él hizo, su obligación de trabajar y la obligación del patrón, que es
pagarle su salario, se deben suspender temporalmente. Fracción número 5, que dice: el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. Una explicación sería de que este artículo se refiere a los servicios públicos y obligaciones cívicas, como por ejemplo ahorita en las campañas, las personas que sirvieron en una mesa directiva de casillas durante lo cual fueron las elecciones. Un ejemplo, ya lo dije anteriormente, por ejemplo, una persona que es seleccionada para funcionario de casilla en las elecciones federales. Durante el día de las elecciones no trabaja, no reciben salario, pero pues tampoco pierde su empleo. Fracción 6. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Una explicación sería si un trabajador es designado como representante en organismos oficiales, su obligación es trabajar y la del patrón es de pagar su salario. Se suspenden temporalmente. Un ejemplo sería un empleado que es designado como representante ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos durante el tiempo que dedica a esta función. No trabaja ni recibe su salario, pero conserva su empleo. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Por ejemplo, si a un conductor de transporte público se le venció la licencia de conducir, el patrón puede suspender la relación laboral y la puede reanudar cuando el trabajador haya renovado su licencia. La conclusión de la temporada en caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Por ejemplo, un trabajador que lo contratan en una tienda de disfraces para la temporada de noviembre, pues solo trabajará en la temporada de Halloween, que se ocupan más los disfraces. La licencia que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Artículo 42 bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción 4 de esta ley. El artículo 43 del capítulo 3. La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos en los casos de las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o en la que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador saca una incapacidad en el Seguro Social, no puede faltar o puede ausentarse hasta que se le hayan acabado sus días de incapacidad.
tratándose de las fracciones 3 y 4, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que la absuelva o termine el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días a su liberación, salvo que le siga el proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo. Aquí puede ser cuando un trabajador lo estén, no sé, haya sospecha de que cometió un crimen y ahorita por el momento está en una prisión preventiva y hasta que se dicte la sentencia o se termine el arresto, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación. Por ejemplo, si lo liberan un 15 de febrero, él puede presentarse hasta el día 30, pero si se presenta el día 31 ya se terminaría la relación laboral. Bueno, lo que a mí me tocó presentar sería la última parte del capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que son las suspensiones laborales, que como se mencionaron al principio pueden ser arresto del trabajador, falta de documentación o así. Lo que a mí me tocó explicar es el artículo 43, la suspensión a que se refiere el artículo 42, surtirá efecto. Pero me tocó a partir del punto 3, que dice: en los casos de la fracción 5 y 6, desde la fecha en que deben prestarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Esto nos habla sobre el arresto al trabajador, que pueden ser cargos hasta por un periodo de 6 años. La punto 4 nos dice que en el caso de la fracción 7, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de dos meses. Y en el 5 nos dice: en el caso de la fracción 8, desde la fecha de conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. Lo siguiente que me tocó exponer es el artículo 44, cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución. Versión 3. El tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Esto quiere decir que cuando un trabajador sea llamado hacia la Guardia Nacional para que haga el servicio militar o para hacer un servicio hacia la Guardia Nacional, se tiene que tomar en cuenta cuánto tiempo de servicio tendrá que estar esa persona en esas condiciones para determinar el periodo de incapacidad que va a tener en el trabajo. Porque si no se toma en cuenta, entonces sería estar dando de baja al trabajador cuando es una cosa obligatoria, ya no repercute en el trabajador. Lo siguiente es el artículo 45, que dice que el trabajador deberá regresar a su trabajo. El punto 1 dice: en los casos de la fracción 1, 2, 4 y 7 del artículo 42, al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Y 2. En los casos de las fracciones 3, 5 y 6 del artículo 42, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Esto nos da un poco más la idea de cómo debe ser cuando el trabajador debe regresar a su trabajo, porque cuando se hace una causa de suspensión de labores o así, al final se tiene que hacer una determinación de las causas y cuánto tiempo estuvieron incapacitados de hacer proceso de trabajo por temas como lo de Guardia Nacional, también el arresto, pero eso ya sería un proceso más largo y todo eso por el estilo.
Esta es nuestra explicación y gracias.